Y ya estamos en nuestro último conversación de la mía, digo, porque después el programa, la radio sigue. La radio sigue, no para. Millaray Lobos, ¿cómo estás tú? Bien. La verdad es que estos últimos días, me voy a permitir un minuto, de una multiplicidad de actividades, o sea, digo de diversidad, que quizás eso no llega a nuestro punto del día. Además que eres como Radio Uniarc, porque viste que exactamente, los miércoles además son particularmente intensos, porque está Comunicarte, y después está Tantas Canciones Buenas, y después está en proceso con el decano de la Facultad de Arquitectura, y después está A lo menos un café con nuestros queridos amigos de publicidad, y a las 6 de la tarde viene Efecto Cineteca. Claro, con Marcelo. Una pluralidad. Mira que a las 10 de la noche empezaste a escuchar nuestra órbita progresiva. Ay, todavía no escucho. Ya empezamos, está buena. Desde las 10 de la noche hasta medianoche. ¿Y es ficción? Solo rock progresivo. Ah, el rock progresivo, sí, pensé que obra progresiva, ¿verdad? Que me contaste, sí, de rock progresivo. Así que ya estamos, si quieres escuchar. Ya, mi reineta. La semana pasada empezamos a hablar, tú viniste muy preparada como siempre, para hablar de la historia de los teatros universitarios y quedamos súper bien instaladas en el contexto en que empezaron a darse y a existir. Sí, claro, es verdad, no nos damos ni cuenta cómo pasan los 20 minutos volando. Sí, y si mal no recuerdo, la semana pasada nos quedamos un poco, yo volví a escuchar el programa y me pareció que quizás para quienes nos escuchan, nos ven, no quedó claro como el paso entre esta reunión de teatros experimental, por una parte de la Universidad de Chile, el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, el Tecnos en la USACH y lo que sucedía en regiones, y el paso a la institucionalización, digamos, a la formación de escuelas. Y luego de teatros como el Teatro Nacional, el Teatro de la Universidad Católica. ¿Será posible bajar un poquito? Bajemos un poquito al fondo. Ya. Es una hipersensibilidad mía, perdón. Entonces, claro, nos quedamos la formación de las escuelas, que tú me preguntaste. ¿Quiénes eran esos primeros profesores? Claro. Pues si no había escuelas de teatro. Exacto. ¿Dónde aprendieron a enseñar esos profesores? Yo creo que aprendieron en la práctica, haciéndolo. A enseñar teatro, digo, porque además son procesos que ellos mismos dieron cuenta de los procedimientos necesarios para llevar a cabo su proyecto, sus aspiraciones, tanto de institucionalización para desde la institución poder hacer pedagogía, que estaba también dentro de las aspiraciones primeras, ¿no? Como hacer que el teatro fuese un medio en el sentido de medium, digamos, que permitiera transmitir ciertos valores, ideales sociales, políticos, etcétera. Entonces, la institucionalización en ese sentido era importante, porque había que ordenar un poquito esas formas de transmisión. Y como al mismo tiempo tenían esta dimensión experimental, de ensayo, de ver cómo eso iba a ocurrir, fue parte de las mismas personas, digamos, que generaron desde el pedagógico, muchos venían la gran parte por lo demás, en el caso del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, en el quehacer mismo, como tenían sus compañías internas y qué sé yo, fueron armando, digamos, yo no sé exactamente qué tipo de malla curricular tenían en ese momento. Yo creo que era más bien una transmisión mucho más de maestro, maestra a alumna, alumno. Y los fundadoras que uno retiene más, son, Pedro de la Barra. Me voy a centrar más en la Universidad de Chile, que es un caso que conozco un poquito mejor, digamos. Pedro de la Barra, Bélgica Castro, Domingo Tessier, que Domingo Tessier luego creó también, igual que Fernando González, crearon sus escuelas propias, y Bélgica Castro, que es divertido, yo viniendo hacia acá pensaba, es bonito que llevamos ya tres, en que pasamos de Alejandro Sieveking a después los teatros, la fundación de estos teatros, y ahora vuelvo yo al menos pensando en Bélgica, que Bélgica fue ahí donde fue profesora de Alejandro, y es en ese momento que la relación, digamos, una cierta intimidad se gestó entre ellas. Porque previamente, volviendo a Alejandro, él la había visto actuar, creo que era un Chekhov. Sí, era Sonia en el Tío Vania.
Él, mucho más joven, niño, la había visto actuar y había quedado prendido de ella y no lograba entender por qué Sonia, que es el personaje en Chekhov, dice que es fea. Y él decía, pero sí es resplandeciente. Bueno, y después fue su profesora. Entonces, esas tres personas son quienes más retenemos, ¿no? Bélgica Castro, Domingo Tessier, Pedro de la Barra, que es un gran señor en la historia del teatro chileno. Digamos, ese era el estamento profesoral mayor. Y luego las primeras generaciones de alumnos fueron Alejandro Sieveking, Víctor Jara, Vidiela, de que hablábamos la otra vez. Se me van ahora los nombres precisos, pero bueno, esa fue esa primera generación. Y a propósito de, porque ayer conversábamos con Antonella, pues nosotros conversamos entre medio durante nos ponemos la semana, de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Que habíamos quedado con la idea la semana pasada de tratar un poquito de teatro y política, que es un vasto tema que seguramente nos puede quedar como para 3 episodios más también, y la figura de Víctor Jara, que tú me sugerías. Y a propósito de él, ya que estamos también en esas generaciones, sería importante mencionar que tanto ese primer teatro experimental, los primeros años de la Escuela de Teatro cuando se fundó, que fue creo en el 42 o por ahí, al mismo tiempo que la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. Eso gestó, hemos hablado harto de gestación, también de generación, gestó inspiración al resto de Latinoamérica. También fue una época en que hubo muchas giras. Víctor Jara mismo, por ejemplo, estuvo de gira como actor en Rusia. O sea, cosa que uno dice, pero en esa época, además, viajar... Bueno, aquí ya estamos un poquito pasados, años más bien 60, pero quiero decir, todo ese periodo que va de los años 40 hasta inicios de Unidad Popular, digamos, de pensamiento de la Unidad Popular, en todo ese periodo fue muy activo. Vinieron también compañías, la citábamos el otro día, de una compañía de Louis Jouvet, una Margarita Chirjú, que también fue una figura importante, una actriz española que inspiró también mucho a personas acá. Hubo mucho intercambio de visiones, intercambio y al mismo tiempo intercambios que permitieron detectar cierta sincronía, ¿no? de aspiración artística, social. Entonces eso no quería dejarlo de lado, que en esa época hubo mucha circulación internacional, además, de ideas, de obras, de personas. Y eso también es un ejercicio formativo. Por supuesto. Porque claro, si además no tuviste como maestros que llevaran mucho tiempo en las tablas, ¿cómo te armas entonces? Primero como espectador, yo pienso, ¿no? Y después probablemente como lectora sí, de dramaturgia o de libros sobre teatro, y ahí empezáis hasta que el hacer te toma. Exactamente. Y además, eso que mencionas a propósito del cómo uno se forma como espectador, creo que es bien relevante a la hora de pensar esa dialéctica, o diálogo quizás más simple, entre teatro y política. Porque justamente se entiende, en general, entendemos el teatro político como el teatro funcional a ciertos mensajes, ¿no? A cierta... como el teatro militante. El teatro militante, efectivamente. Y quizá el teatro militante, y con esto no lo estoy menospreciando ni nada, tiene una función, pero quizá el teatro militante es el menos político, en el sentido que es el que menos se hace la pregunta acerca de qué espectador estamos creando. Es decir, qué tipo de relación novedosa o inusitada hasta ese momento estamos generando con la relación perceptual que establecemos como espectador a una obra de cualquier tipo, teatral u otra. Y esa cosa que sucede sería lo adecuadamente denominado político, ¿no? Es como, no es lo que ocurre en cada individuo, sino lo que ocurre entre individuos, y cómo hay o no la posibilidad de generar un nuevo tipo de relación a la intimidad. Entonces, volviendo al punto que mencionabas acerca de cómo vamos a formarnos y crear expectación, espectador, espectadora, es decir, ese espacio entre, creo que es lo que podría hacer retrospectivamente de esa época una época fuertemente política del teatro.
Y quizás ahora tenemos una cartelera mucho más nutrida de teatro militante, como decía, que es teatro funcional a ciertas ideas que preceden a la obra. Hoy no estamos en un momento muy político, a pesar de que tenemos una gran cartelera, como decía antes, de obra militante, de obra con mensaje, de obra con ideología. Porque si está tan claro, entonces ¿para qué era necesario hacer una obra? Digo, si el mensaje, si lo que queremos decir, transmitir, está tan claro, entonces dejamos de generar ese espacio de ambigüedad en donde las subjetividades pueden reconstruirse. Estaba tratando de pensar mientras te escuchaba, Emilia, porque pienso en las obras que yo considero que me han hecho pensar políticamente. Uh-huh. Y que han tomado elementos, ¿no?, de nuestra contingencia política. O sea, lo más probable, la más cercana es Cautivo, lado A, que estuvo hace poco, que se trata del secuestro de Edwards. Y antes, no sé, Escuela, Mateluna, ¿cachai? Que obviamente quien la escribe y quien participa tiene una mirada de mundo. Pero no se me ocurre pensar ninguna de esas obras como militante en el sentido unívoco del mensaje. Sino más bien es como algo a los creadores, evidente, algo les hace ruido respecto a esta escena, no montan la escena, la comparten, la transmiten, estoy pensando Bonobo desde otro lado, sin tomar elementos de la historia política chilena, sí. Hacen lo mismo y como nos cuestionan respecto a nuestro ser ciudadano y habitar espacios comunes. Sí, claro, es que ahí, sí, en realidad, en esos ejemplos en particular, hay una dialéctica. O sea, efectivamente, como tú dices, efectivamente hay una constatación primera de un cierto estado de hecho, de un cierto orden de mundo, digamos, y cómo nos las arreglamos con ese orden de mundo como para componer otro. Uh-huh. Y es en ese asunto de la composición de otro posible, es que creo que estaría lo político, uh-huh, digamos. Cuando me refería a una cartelera de teatro a mensajes, que hay toda otra serie que claramente uno ya en la descripción entendió de qué te iban a hablar y más o menos cómo te iban a hablar. A eso me refería con que hay una mayor oferta en relación al tipo de oferta, que no es la palabra más adecuada, pero que podía haber en la época uh-huh, a la que nos estamos refiriendo. O sea, las obras que se hacen, por ejemplo, en esos tiempos, porque como también surgió esa dramaturgia chilena como la de Alejandro Sivequín, eran obras de corte más bien realista. O sea, uno podría decir, bueno, pero ¿en qué ánimas de día claro? Era una obra política. Sin embargo, daba cuenta de una cierta realidad y el tratamiento te ponía en un lugar de pensamiento y de reflexión que te hacía como pensar la posibilidad de un mundo compuesto de otra manera. Uh-huh. Entonces, en la medida en que esa operación se mantenga, independientemente del contexto histórico del que estamos hablando, pero que la operación como de modificación de cómo se compone un mundo opere, en ese sentido es político. A eso me quería referir. Pero por supuesto las obras que menciona sin duda. O sea, y en el caso de Bonobo es particularmente elocuente el ejercicio, uh-huh, digamos, porque efectivamente su reflexión es de manera afirmada, digamos, afirmativa, política. Uh-huh. Sin embargo, el tratamiento estético que tienen esas obras provoca movimientos perceptuales en nuestra intimidad, en nuestra relación dialéctica, sí, nosotros mismas, en fin. Estaba pensando lo poco que yo sé de las obras que vienen de ese mundo, del mundo de los 50, ciertos 60, y algunas que yo en esta misma conversación, o sea, uno puede pensar en Los Invasores. Claro, Los Invasores. Que es una obra que es muy potente respecto al lugar que uno ocupa en el mundo, ¿no? Sí. Somos unos, somos los otros, estamos al medio, es una muy buena pregunta, pero ¿sabéis que dónde me fui? También me fui a Hereymanns. Yo tenía la posibilidad de ver parte de la trilogía que se está armando. Tú eres una espectadora extremadamente estudiosa. No, pero es que además yo siento que honestamente parte de mi regreso entusiasta al teatro fue por Arpellone. O sea, Arpellone encuentro que es una obra tan bonita. Bueno, el caso de Jesús Urqueta interesante, sí, al propósito. Y claro, yo creo que, por ejemplo, Arpellone, no me acuerdo cómo se llama la otra, la católica hicieron el año pasado, la del mar. Nos vamos a acordar.
El mar en la muralla. El mar en la muralla. ¡Oh, qué obra más bonita! Y en ambos casos son dos personajes, ¿cierto? Y la pregunta no es solamente la relación entre ellos, que también, sino el lugar que ocupan en el mundo. Entonces estoy pensando en obras que fueron escritas en esa época y que están haciendo esa pregunta de manera constante. Por supuesto. Quizás de una manera más evidente en Los Invasores, pero también en esta trilogía de Heremans hay una pregunta sobre cómo nos vinculamos. Claro, y hay una pregunta por... vamos a poner medio, pero hay una pregunta por el ser. O sea, es decir, son obras un poco que tienen una dimensión existencialista también, que dejan como un vacío del ser, ¿no? Como que se hacen la pregunta por nuestro lugar en el mundo, también con nuestro lugar respecto de nosotros mismos, como que abren ahí un espacio más filosófico, si se quiere, de pensamiento. Y por otra parte, lo que no quería que se me pasara es a propósito de estas dos obras que mencionamos de Heremans, que fueron montadas por Jesús Urqueta, y su compañía, su equipo. Y ahí, por ejemplo, hay un tratamiento que es muy de intimidad. Esa noción muy bonita de lo pequeño de Walter Benjamin, ¿no? Como la microoperación, como en lo pequeño en realidad muchas veces se producen modificaciones sustanciales. Para quienes nos ven, nos escuchan en esas obras, a lo que me refiero, a lo que nos estamos refiriendo, es a que hay son obras suaves, no son obras con lema, no, es muy delicado. Son obras el muy trabajo, tiernas. Muy tiernas. Pero para nada empalagosas, ¿ah? No. Y en este caso, claro, en la puesta en escena que dirigió Jesús Urqueta, además Claudia Cabeza y el Nicolás Zárate, además hacen una dupla que es como una cosa... espectacular. Ahora, claro, esperamos que estas obras vuelvan, porque lo bueno o malo del teatro ahora es Heremans existe publicado, o sea, lo pueden encontrar, pueden leer las obras. Todos estos autores de quienes hablamos. Los Invasores está súper accesible. Sí. Ahora, obviamente se me va el tiempo, pero tengo una pregunta a ti respecto a los teatros universitarios. Y quizás, probablemente por mi experiencia en radio universitaria, ¿no? Uno podría pensar que cuando estás, y lamentablemente hasta el día de hoy sigue siendo así, cuando estás bajo el alero de una institución como una universidad grande, como en el caso de la Universidad de Chile o la Universidad Católica, ese teatro está más o menos protegido de los vaivenes del mercado, instalaríamos, ¿no? Y eso mismo da una posibilidad de que el teatro de ensayo efectivamente se mantenga como teatro de ensayo y el teatro experimental se mantenga como teatro experimental. Preguntarte por eso, ¿no? Por esas libertades protegidas que tienen por lo menos estas dos líneas de teatro universitario, y cómo finalmente fueron armando escuelas. Sí. Me lleva un poquito, la voy a tomar por la tangente, la pregunta a propósito del rol de las universidades. Como que, y aquí... Hola. Hola, esta es otra persona que viene a hablar de las universidades en el mundo de hoy. Pero esos espacios protegidos, no es que el tema, aquí se nos abre. No importa, pero podemos seguir. Sí, porque... que existan lugares que protejan aún una cierta independencia de las leyes del mercado, como tú decías, hoy a mí me parece fundamental. Yo en general soy bien poco categórica, así como de manera, yo creo que es muy importante hoy, pero es que es verdad, o sea, digo, en el mundo que estamos viviendo mundialmente, en el momento mundial que estamos atravesando, lo estamos viendo de hecho lo que ha ocurrido con universidades en Europa, en Estados Unidos, ¿para qué decir? En Argentina mismo, por una parte las bajas, digamos, de subvenciones o en todo caso de acuerdos monetarios con los estados para las universidades, pero también en la censura a las universidades, con esa paradójica crítica a que las universidades serían las que censurarían, ¿no? Porque ahí están las élites del conocimiento, las élites artísticas, en fin, todo este discurso, entre muchas comillas, anti-woke, digamos. Entonces, que las universidades habría que suprimir, o no suprimirlas, pero digamos dejar de... Limitarlas, limitar su acción. Y controlarlas. Porque tendrían demasiada incidencia en los fenómenos sociales. Entonces, la difusión de esa idea está siendo cada vez más potente, más poderosa, y habría que recordar que las universidades siguen siendo
son los únicos bastiones en el fondo que tenemos como de poder generar un pensamiento artístico, intelectual, científico, autónomo de el sometimiento al Estado, digamos, a esa mano invisible del mercado, perdón, el mercado. No me equivoqué. Justamente yo ya estoy media alterada por que respecto a eso mismo, estuvimos hablando con la Bárbara Negrón sobre los financiamientos. Uh-huh. A propósito de los... Sí, ayer lo vi pasar. Sí, así que lo pueden ahí ir a buscar. Pero podemos volver sobre esto. Sí, volvamos, por favor, porque el problema, no es problema, pero uno se queda como con... Voy a empezar a escribir esos articulitos que me dijiste, porque uno se queda con muchas reflexiones que no alcanza a ponerlas en común. Lo bueno es que esta universidad está ahí apostando por un proyecto cultural fantástico, como esta radio, en donde nos da tiempo para tener estas conversaciones y poder ir semana a semana desarrollándolas y metiéndonos por nuevos caminos y nos aparecen otras cosas. Sí. Así que juguemos en el bosque. Sí, mientras el lobo no esté, porque hay muchos lobos. Tal cual, ese es el mood, juguemos en el bosque. ¿Cuánto nos queda? No, quería avisar de una cosita. Nos queda un minuto. Ya, 2 cosas, en realidad. Una es que, a propósito de Víctor Jara, desde el año 2020, y está cumpliendo, por lo tanto, 25 años este año, existe en la Universidad de Chile el Festival Víctor Jara, uh-huh, que fue una iniciativa del Centro de Alumnos de la época, y se está desarrollando ahora, es decir, este fin de semana termina, y es un espacio en donde se abre la sala Agustín Ciré y otras salas del Departamento de Teatro para puestas en escena de alumnos recién egresados o que están, uh-huh, todavía en proceso, en fin. Justamente recuperando esta idea de la experimentalidad de la época, uh-huh, en donde Víctor Jara fue alumno. Y lo otro que quería mencionar es que en 2 semanitas más, también un miércoles, entonces no sé si voy a estar ese miércoles, uh-huh, vamos a estar con mi equipo, yo misma, que se llama Academia Nómade, que es un dispositivo que creé hace 13 años en la sala máster de una gran radio amiga, la Radio Universidad de Chile, así que ahí después vamos a pasar la información. Sí, aquí les vamos a pasar el dato. Diverso. Me encanta. Oye, nosotros tenemos que ir despidiendo Comunicarte. Como saben, los miércoles se vienen intensos en un ratito. 4 minutos. Va a estar aquí la Muriel Riveros junto a Vicenta, que están estrenando su single Melancholy. Y después, a las 13, llega el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Ernesto Silva, para hacer En Proceso. Después llega el programa de publicidad, a lo menos un café. Y a las 6 de la tarde, Efecto Cineteca. Qué tremenda programación Radio UNIAC. Y el resto del tiempo, mucha música. Fantástica. Mucha música buena. Hay que olvidar, la única radio en toda Latinoamérica con solo programación cultural, por favor. No sé si en toda Latinoamérica deben haber cosas buenas por otro lado. Sí, nosotros nos despedimos. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Gracias a la Muri también. Regresamos mañana a las 10. Chao.